El aire frío de la madrugada romana entraba por las rendijas de la celda. Martina permanecía de rodillas sobre el suelo de piedra, con las manos entrelazadas y los ojos cerrados. Afuera, en los corredores del Palacio Imperial, se escuchaban los pasos apresurados de los guardias que venían a buscarla. Era la tercera vez en una semana que la llevaban ante el tribunal, y cada vez las presiones eran mayores, las amenazas más directas, las promesas más tentadoras. Tenía apenas 16 años, pero en su rostro había una serenidad que desconcertaba a todos los que la veían. Los magistrados esperaban lágrimas, súplicas, el quiebre inevitable de una joven noble enfrentada al poder absoluto de Roma. Pero Martina no lloraba, no suplicaba. Simplemente permanecía firme, con una dulzura que volvía aún más incomprensible su negativa a obedecer. Cuando la puerta de hierro se abrió con un chirrido, ella abrió los ojos lentamente. Sabía lo que venía. Sabía que sus palabras no habían cambiado nada en el corazón del emperador. Sabía que hoy, quizás, sería el último día en que vería el sol de Roma. Se puso de pie con dificultad. Su cuerpo llevaba ya las marcas de los días anteriores, pero su espíritu permanecía intacto. Mientras caminaba hacia el tribunal entre dos soldados que evitaban mirarla a los ojos, una sola oración atravesaba su mente como un susurro constante: «Dame fuerza, solo un poco más de fuerza». Aquella mañana de enero cambiaría su destino. Pero para entender cómo una joven de familia senatorial llegó a ese momento, debemos retroceder en el tiempo, hasta los días en que Roma era todavía la ciudad más poderosa del mundo, aunque ya comenzaba a mostrar las primeras grietas de su grandeza. El siglo III después de Cristo fue una época de contrastes violentos para el Imperio romano. Por fuera, Roma seguía siendo el centro del mundo conocido, con sus legiones dominando desde las brumas de Britania hasta los desiertos de Mesopotamia, desde las costas del Atlántico hasta las orillas del Mar Negro. Pero por dentro, el imperio temblaba con fiebres que nadie parecía poder curar. Los emperadores se sucedían con una rapidez alarmante. Muchos duraban apenas unos meses antes de caer asesinados por sus propios generales o por conspiraciones palaciegas. Las fronteras eran atacadas constantemente por pueblos que Roma había despreciado como bárbaros, pero que ahora mostraban una fuerza inquietante. La economía se tambaleaba bajo el peso de una inflación descontrolada y de guerras que parecían no tener fin. Y en medio de esta Roma convulsionada, crecía una fe que el imperio no sabía cómo manejar. Los cristianos eran un enigma para la mentalidad romana. No se rebelaban con armas, pero tampoco se sometían del todo. Hablaban de un reino que no era de este mundo, de un rey crucificado que había vencido a la muerte, de una esperanza que ningún ejército podía conquistar ni ningún edicto imperial podía prohibir. Para muchos romanos tradicionales, los cristianos eran una amenaza. No participaban en los sacrificios públicos que mantenían la Pax Deorum, la paz con los dioses. No adoraban al emperador como divinidad. Sus reuniones secretas generaban sospechas. Se les acusaba de todo tipo de cosas de ser ateos porque no honraban a los dioses del Estado, de ser enemigos del orden social, de ser responsables de las desgracias que caían sobre el imperio. Las persecuciones habían sido intermitentes durante décadas, unas veces brutales y públicas, otras veces silenciosas y selectivas, pero siempre presentes como una sombra amenazante sobre las comunidades cristianas. Ser cristiano en aquella Roma era vivir con la conciencia de que cualquier día un vecino podía denunciarte, un funcionario podía arrestarte, un magistrado podía exigirte que eligieras entre tu fe y tu vida. En ese mundo precario y hermoso a la vez, en esa Roma de mármoles brillantes y callejones oscuros, de palacios suntuosos y catacumbas húmedas, nació Martina. Su familia pertenecía a la más alta nobleza romana. Su padre había sido cónsul, uno de los honores más prestigiosos que un ciudadano podía alcanzar. Su linaje se remontaba generaciones atrás, a los tiempos de la República, cuando Roma era todavía una ciudad de virtud cívica y austeridad republicana. Eran el tipo de familia que aparecía en las ceremonias del Estado, que ocupaba los mejores asientos en el teatro,
que recibía invitaciones del propio emperador. La casa familiar se alzaba en una de las colinas de Roma, rodeada de jardines cuidadosamente diseñados donde crecían rosales traídos de Egipto y cipreses que proyectaban sombras alargadas sobre los caminos de piedra. Había fuentes que murmuraban día y noche, bibliotecas llenas de rollos de papiro y códices encuadernados, atrios decorados con mosaicos que representaban escenas de la mitología clásica. Martina creció en ese mundo de privilegios refinados. Tuvo maestros griegos que le enseñaron a leer a Homero en el idioma original, tutores de música que le mostraron cómo templar las cuerdas de la lira, profesores de retórica que le explicaron las técnicas de la persuasión. Era una educación diseñada para hacer de ella una matrona romana ejemplar, culta pero no pedante, elegante pero no frívola, capaz de administrar una casa noble y de conversar con dignidad en los banquetes donde se decidían los destinos del imperio. Pero había algo en Martina que no encajaba completamente con ese molde preparado para ella. Desde muy niña mostraba una curiosidad que iba más allá de lo esperado. Mientras otras muchachas de su edad se interesaban por las joyas y los vestidos que llevarían en las próximas festividades, Martina hacía preguntas que desconcertaban a sus maestros. Preguntaba por qué los dioses de Roma se comportaban en los mitos de manera tan caprichosa y cruel. Preguntaba por qué la riqueza y el poder no parecían hacer felices a las familias más poderosas que ella conocía. Preguntaba si había algo más en la vida que cumplir con las expectativas sociales y preservar el honor del nombre familiar. Su padre la escuchaba con una mezcla de orgullo y preocupación. Apreciaba su inteligencia, pero temía que esa mente inquieta la convirtiera en una mujer difícil de casar. Y el matrimonio era, al fin y al cabo, el destino previsto para una joven de su posición. Todo cambió cuando Martina tenía 13 años. Su padre enfermó de manera repentina. Las fiebres lo consumieron en cuestión de días, y ninguno de los médicos que acudieron a la casa pudo hacer nada por salvarlo. Martina lo vio deteriorarse hora tras hora. Aquel hombre que había parecido tan fuerte e invulnerable, reducido ahora a un cuerpo frágil que deliraba en su lecho. La noche en que murió, la casa se llenó de un silencio pesado como el mármol. Los esclavos lloraban en voz baja en los corredores. Los parientes cercanos llegaban con expresiones solemnes, pero Martina notaba que algunos calculaban ya herencias y alianzas políticas mientras presentaban sus condolencias. Quedó bajo la tutela de un tío paterno, un hombre severo y distante que veía en su sobrina más una responsabilidad que un ser humano. Para él, Martina era un activo familiar que debía ser administrado correctamente, educada lo suficiente para ser respetable, casada lo antes posible con alguien que fortaleciera las conexiones políticas de la familia. Fue en aquellos días oscuros de duelo cuando Martina conoció verdaderamente a Eufrasia. Eufrasia era una esclava de la casa, una mujer de Capadocia que había llegado a Roma años atrás como parte del botín de una campaña militar. Trabajaba en silencio, siempre atenta, siempre amable. Pero había en ella una dignidad que llamaba la atención. Mientras otros esclavos parecían haberse resignado a su condición, Eufrasia parecía llevar dentro una libertad que ninguna cadena podía tocar. Una tarde, cuando Martina se encontraba sola en el jardín llorando por su padre, Eufrasia se acercó con un paño húmedo y unas palabras de consuelo. Pero no eran las palabras típicas de condolencia. No habló de la gloria de los antepasados, ni del honor de morir como cónsul. Habló de otra cosa. Le habló de un Dios que consolaba a los afligidos. De un Dios que había perdido también a su padre adoptivo, José, y que conocía el dolor de la ausencia. De un Dios que había llorado junto a la tumba de su amigo Lázaro. De un Dios que no era distante ni caprichoso como los dioses del Olimpo, sino cercano y compasivo. Martina escuchó aquellas palabras con una atención que la sorprendió a ella misma. Había algo en lo que decía Eufrasia que resonaba en lo más profundo de su corazón, como si llevara toda la vida esperando escuchar aquello sin saberlo. Le preguntó más, y Eufrasia le habló de Jesucristo. Le habló de un Dios que se había hecho hombre, que había elegido nacer en un pesebre y morir en una cruz. Un Dios que había predicado el amor a los enemigos, el perdón de las ofensas, el cuidado de los pobres. Un Dios que había resucitado, venciendo a la muerte misma, y le habló de la comunidad de creyentes que seguían a ese Dios en Roma,
reuniéndose en secreto para partir el pan, para orar juntos, para ayudarse unos a otros, una comunidad donde no había esclavo ni libre, donde todos eran hermanos, donde el amor era más importante que el linaje. Martina sintió que algo se movía dentro de ella. Era como si toda su vida anterior hubiera sido una preparación para este momento, como si todas sus preguntas hubieran estado buscando estas respuestas. Durante los meses siguientes, Eufrasia introdujo a Martina en el mundo oculto de los cristianos de Roma. Era un mundo de reuniones nocturnas en casas discretas, de símbolos secretos tallados en las paredes de las catacumbas, de oraciones susurradas en griego y en latín. Martina comenzó a asistir a las asambleas cristianas, escondida bajo mantos sencillos que ocultaban su condición noble. Descendía a las catacumbas de San Calixto, donde las lámparas de aceite proyectaban sombras temblorosas sobre las paredes de toba, donde los cristianos se reunían alrededor de las tumbas de sus mártires para celebrar la Eucaristía. Allí conoció a personas que nunca habría conocido en su vida normal. Conoció a Félix, un liberto que había sido esclavo en las minas de plata y que ahora trabajaba como carpintero. Conoció a Prisca, una anciana que había conocido personalmente a cristianos que habían conocido a los apóstoles. Conoció a Marco, un joven soldado de la Guardia Pretoriana que vivía con el secreto de su fe escondido bajo su uniforme militar. Todos ellos tenían algo en común, una alegría que no dependía de sus circunstancias, una esperanza que ninguna amenaza podía apagar, un amor mutuo que trascendía todas las barreras sociales que Roma levantaba entre las personas. Martina escuchaba las lecturas de las Escrituras, aquellos textos que hablaban de un reino diferente, de valores invertidos, de un Dios que exaltaba a los humildes y desafiaba a los poderosos. Escuchaba las cartas de Pablo, con sus exhortaciones a permanecer firmes en la fe, a amarse unos a otros, a considerar el sufrimiento como un privilegio cuando era por causa de Cristo. Y poco a poco, sin un momento dramático de conversión, sino con la certeza tranquila de quien encuentra su camino después de mucho buscarlo, Martina se convirtió. Fue bautizada una noche de primavera, cuando el aire olía a flores de almendro y las estrellas brillaban sobre Roma con una claridad que parecía prometer algo eterno. La sumergieron 3 veces en las aguas frías de un baptisterio escondido en las catacumbas. Una vez por el Padre, una vez por el Hijo, una vez por el Espíritu Santo. Al salir del agua, sintió que había muerto y resucitado. La Martina noble, la heredera de cónsules, la joven destinada a un matrimonio ventajoso, esa Martina había quedado bajo el agua. La que emergió era simplemente Martina, hija de Dios, hermana de todos aquellos que compartían su fe, ciudadana de un reino que ningún emperador podía gobernar. Durante casi un año, Martina logró mantener su conversión en secreto. Seguía viviendo en la casa de su tío, seguía asistiendo a las ceremonias familiares, seguía comportándose externamente como una joven noble romana, pero su corazón ya no estaba allí. Su corazón estaba en las catacumbas, en las reuniones nocturnas, en el servicio a los pobres que ahora ocupaba gran parte de su tiempo. Cuando cumplió los 15 años, recibió oficialmente su herencia paterna. Era una suma considerable, propiedades en la ciudad y en el campo, esclavos, joyas, dinero en efectivo. Su tío esperaba que administrara esa fortuna prudentemente hasta encontrarle un esposo adecuado. Pero Martina tenía otros planes. Comenzó a vender discretamente sus propiedades y a usar el dinero para ayudar a la comunidad cristiana. Compraba alimentos que luego llevaba a las prisiones donde estaban encarcelados los cristianos. Pagaba los entierros dignos de aquellos que habían sido ejecutados y cuyos cuerpos nadie reclamaba. Sostenía económicamente a viudas y huérfanos, a ancianos sin familia, a enfermos que no podían trabajar. Liberó a varios de sus esclavos, ofreciéndoles no solo la libertad legal, sino también dinero suficiente para empezar una nueva vida. Algunos de ellos, agradecidos, se quedaron trabajando para ella por voluntad propia. Otros se marcharon a otras ciudades a comenzar de nuevo. Martina los despidió a todos con una bendición y un abrazo,
tratándolos no como antiguos siervos, sino como hermanos. Su generosidad comenzó a llamar la atención. Los parientes empezaron a murmurar que la joven estaba dilapidando su fortuna de manera irresponsable. Sus tutores la confrontaron, exigiéndole explicaciones sobre el destino de su dinero. Martina respondía con evasivas, con explicaciones vagas sobre inversiones y donaciones a templos, pero cada vez era más difícil mantener la fachada, y en el fondo de su corazón tampoco estaba segura de querer seguir haciéndolo. Vivir esa doble vida, fingir ante su familia mientras su verdadero yo solo existía en las sombras, comenzaba a pesarle. El momento de la verdad llegó durante una ceremonia familiar en honor a los lares, los dioses protectores del hogar. Era una festividad tradicional en la que todos los miembros de la familia debían participar, ofreciendo incienso y vino a las pequeñas estatuas de los dioses domésticos. Martina había participado en esa ceremonia decenas de veces en su vida. Era algo rutinario, casi automático. Pero ahora, con la fe cristiana arraigada en su corazón, cada gesto le parecía una traición. Quemar incienso ante aquellas estatuas era reconocerles un poder que no tenían, era participar en una mentira. Cuando el sacerdote familiar le extendió la copa ceremonial para que hiciera su ofrenda, Martina sintió que el tiempo se detenía. Todos la miraban esperando el gesto habitual. Su tío la observaba con ojos severos. Los primos comentaban entre ellos sobre otros asuntos, sin prestar realmente atención, y Martina apartó la mirada de las estatuas. Bajó las manos, y con voz suave pero firme dijo: «No puedo honrar a dioses que no existen». El silencio que siguió fue absoluto. El sacerdote se quedó inmóvil con la copa en la mano. Su tío palideció y luego enrojeció de furia. Los primos dejaron de murmurar y la miraron con ojos muy abiertos. «¿Qué has dicho?», preguntó su tío con voz peligrosamente tranquila. Martina sintió que su corazón latía con fuerza, pero su voz permaneció serena. «He dicho que no puedo participar en esta ceremonia. Solo hay un Dios verdadero, y no es ninguno de estos». «¿Estás loca?», susurró una de sus tías. Las penas la han vuelto loca, pero su tío sabía que no era locura. En sus ojos había comprensión y horror a partes iguales. «Eres cristiana», dijo, no como pregunta sino como acusación. Martina asintió lentamente. Ya no tenía sentido negarlo. «Sí, soy cristiana. Sigo a Jesucristo, el único Señor verdadero». La tormenta que siguió a aquella confesión fue terrible. Su tío la encerró en sus habitaciones, prohibiéndole salir o recibir visitas. Le gritó durante horas, alternando entre la furia y las súplicas. Le recordó todo lo que su padre había hecho por la familia, todo el honor del nombre que llevaba, toda la vergüenza que estaba trayendo sobre ellos. Le ofreció olvidar lo sucedido si ella renunciaba a esa locura cristiana, si participaba en los ritos apropiados, si aceptaba el matrimonio ventajoso que él había estado negociando para ella con una familia senatorial. Pero Martina no cedió. Habló con respeto, con cariño incluso, pero con una firmeza que su tío encontraba enloquecedora. Le explicó que no podía renunciar a la verdad que había encontrado, que amaba a su familia, pero que amaba más a Cristo, que estaba dispuesta a perder su posición, su fortuna, incluso su vida, antes que negar su fe. Su tío entendió finalmente que no podía hacerla cambiar de opinión, y entonces, movido por el miedo a que la mancha cayera sobre toda la familia, por el temor a perder su propia posición si se sabía que albergaba a una cristiana en su casa, tomó una decisión terrible. Denunció a Martina ante las autoridades romanas. El arresto fue llevado a cabo con cierta discreción, dada su condición noble. No vinieron soldados a golpear la puerta en medio de la noche. Simplemente llegó un funcionario imperial, acompañado de 2 guardias, con una orden formal de presentarse ante el prefecto urbano para responder a acusaciones de impiedad y deslealtad al Estado. Martina se vistió con sencillez, sin las joyas ni los ornamentos que correspondían a su rango. Eufrasia
Lloró abrazándola en el atrio, pero Martina la consoló susurrándole: «No llores. Solo voy a hacer lo que todos los discípulos de Cristo deben estar dispuestos a hacer». La condujeron a través de las calles de Roma en una litera cerrada. Martina miraba por las cortinas entreabiertas los lugares familiares de su infancia, el foro donde había jugado de niña, los templos donde había asistido a ceremonias con su padre, las fuentes donde se reunía la gente a conversar y comerciar. Roma seguía siendo hermosa, con su mezcla de grandeza arquitectónica y vida bulliciosa, pero ahora la veía con otros ojos. Veía no solo los palacios de mármol, sino también los barrios pobres escondidos detrás. Veía no solo las estatuas de los dioses, sino también las cruces donde colgaban los ejecutados en las afueras de la ciudad. Veía no solo la gloria, sino también la injusticia que sostenía esa gloria. El prefecto urbano que la recibió era un hombre de mediana edad llamado Lucio Severino, conocido por ser relativamente moderado en sus juicios. La miró con una mezcla de curiosidad y lástima cuando ella entró en su despacho. «Martina, hija del cónsul Marco», dijo leyendo el documento que tenía ante sí, «se te acusa de profesar la superstición cristiana y de negarte a cumplir con los deberes religiosos de una ciudadana romana. ¿Cómo respondes a estas acusaciones?» Martina lo miró directamente a los ojos. «Es verdad, soy cristiana y no puedo participar en el culto a dioses falsos». El prefecto suspiró. «Eres muy joven, demasiado joven para comprender las consecuencias de lo que estás diciendo. Tu familia ha sido generosa con Roma. Tu padre sirvió con honor. Por respeto a su memoria, estoy dispuesto a olvidar este asunto si simplemente cumples con una formalidad. Ve al templo de Júpiter, ofrece un poco de incienso, pronuncia las palabras requeridas. No te pido que renuncies a tus creencias privadas, solo que cumplas con tus obligaciones públicas». Era una oferta razonable según la lógica romana. La religión era un asunto cívico más que personal. Nadie investigaba realmente lo que las personas creían en sus corazones, solo importaba que participaran en los ritos públicos que mantenían la cohesión social. Pero para Martina, esa distinción no existía. Su fe no era solo un sentimiento privado que podía guardar en su interior, mientras externamente hacía lo que se esperaba de ella. Su fe era toda su vida, y no podía dividirse en una parte pública y otra privada. «No puedo hacer eso», respondió con suavidad. «No puedo fingir adorar lo que sé que es falso. Solo Cristo es digno de adoración». El prefecto probó con otros argumentos. Le habló de su juventud, de todas las oportunidades que tenía por delante. Le recordó que podía usar su riqueza para hacer mucho bien en el mundo si solo era razonable en este asunto. Le advirtió que su obstinación solo traería sufrimiento innecesario. Martina escuchó todo con paciencia, pero su respuesta fue siempre la misma. No podía negar a Cristo, no podía participar en el culto a los ídolos. Su conciencia no se lo permitía. Finalmente, frustrado y preocupado por las implicaciones políticas del caso, el prefecto decidió elevar el asunto a una instancia superior. Envió a Martina ante el propio emperador Alejandro Severo. Alejandro Severo era un emperador peculiar para su tiempo. Era relativamente joven, influenciado fuertemente por su madre Julia Mamea, una mujer culta e interesada en filosofía y religión. Se decía que la propia Julia había mostrado curiosidad por el cristianismo y había conversado con algunos maestros cristianos. Pero Alejandro también era emperador, guardián de las tradiciones romanas, responsable de mantener la Pax Deorum. No podía permitir que una noble desafiara abiertamente las costumbres religiosas del Estado sin consecuencias. Cuando Martina fue conducida ante él en el Palacio Imperial, rodeado de consejeros y funcionarios, el emperador la estudió con atención. Vio a una muchacha muy joven, de apariencia frágil, pero con una mirada que no mostraba ni miedo ni arrogancia, solo una calma profunda. «He leído tu caso», dijo Alejandro, «y me parece un desperdicio absurdo. Eres joven, noble, educada, tienes toda la vida por delante.
¿Por qué arruinarla por una cuestión de palabras ceremoniales? No es una cuestión de palabras, Majestad, respondió Martina. Es una cuestión de verdad. He encontrado la verdad en Cristo y no puedo traicionarla. El emperador frunció el ceño, pero había cierto interés en su expresión. Hablas de verdad, pero hay muchas verdades en el mundo. Los filósofos discuten sobre la verdad hace siglos sin llegar a acuerdos. ¿Qué te hace tan segura de que tu verdad es la única válida? Martina pensó un momento antes de responder. Porque esta verdad no es una idea abstracta, Majestad. Es una persona. Es Cristo, que dio su vida por amor. He visto ese amor transformar vidas. He visto esclavos y nobles tratarse como hermanos. He visto gente enfrentar la adversidad con alegría. He sentido una paz que el mundo no puede dar. Esa es mi certeza. Hubo un murmullo entre los consejeros. Algunos parecían molestos por la audacia de la joven. Otros parecían genuinamente intrigados. El emperador decidió probar otra táctica. Escucha mi propuesta. Tengo un sobrino, un joven de buena familia y carácter honorable. Cásate con él. Cumple con las ceremonias religiosas necesarias para el matrimonio. Puedes continuar haciendo tus obras de caridad. Puedes incluso practicar tu fe en privado si así lo deseas. Solo necesito que externamente cumplas con lo que corresponde a tu posición. ¿Es eso tan difícil? Martina miró hacia donde estaba el joven mencionado, un muchacho patricio de rostro serio que la observaba con una mezcla de interés y evaluación, como quien considera una posible adquisición. No parecía un mal hombre, pero tampoco parecía alguien capaz de entender lo que ella había llegado a ser. Pensó en lo que podría ser ese matrimonio. Una vida cómoda, segura, respetable, hijos que crecerían en la nobleza romana. Una vejez rodeada de nietos y de honor, todo lo que una joven de su posición podría desear. Pero también pensó en las reuniones nocturnas en las catacumbas, donde había experimentado una comunión más profunda que cualquier lazo familiar. Pensó en la Eucaristía, en el pan y el vino, que se convertían en el cuerpo y la sangre de Cristo. Pensó en los rostros de los pobres a quienes había servido, en la alegría que había visto en los ojos de los esclavos liberados, en la paz que había sentido al orar en la oscuridad. Y pensó en Cristo mismo, en aquel que había renunciado a toda gloria celestial para hacerse hombre, para morir en una cruz, para mostrar un amor que no calculaba costos. He consagrado mi vida a Cristo, dijo finalmente con voz clara. Él es mi esposo verdadero. No puedo unirme a otro, ni en matrimonio, ni en culto a dioses falsos. Prefiero morir fiel que vivir en la mentira. La sala quedó en silencio. El rostro del emperador se endureció. Los consejeros comenzaron a murmurar con agitación. Alguien gritó que la muchacha estaba poseída por demonios, que los cristianos enloquecían a los jóvenes con sus hechizos. Alejandro Severo levantó una mano pidiendo silencio. Cuando volvió a hablar, su voz era fría. Te he ofrecido salvación y la rechazas. Te he mostrado misericordia y la desprecias. Que así sea. Serás llevada al templo de Diana. Allí ofrecerás sacrificio ante los sacerdotes y el pueblo de Roma. Si te niegas, enfrentarás las consecuencias de tu rebeldía. Martina inclinó la cabeza en señal de que había entendido. No había miedo en sus ojos, solo una tristeza profunda por aquellos que no podían ver lo que ella veía. La condujeron al templo de Diana al día siguiente. Roma entera parecía haberse enterado del asunto. La noticia de que una joven noble sería forzada a sacrificar había corrido por las calles como un incendio, y multitudes se agolpaban en las avenidas que llevaban al templo. Algunos venían por curiosidad mórbida, otros venían a burlarse, siempre dispuestos a entretenerse con el espectáculo del sufrimiento ajeno. Pero también había cristianos escondidos entre la multitud, que habían venido a orar por su hermana, aunque no podían mostrar abiertamente su apoyo sin ponerse ellos mismos en peligro. El templo de Diana era uno de los más antiguos y venerados de Roma. Sus columnas de mármol se alzaban hacia el cielo, y la estatua de la diosa cazadora dominaba el interior con su arco eterno apuntando hacia lo alto. Los sacerdotes aguardaban vestidos con sus túnicas ceremoniales,
con las bandejas de incienso preparadas y los cuchillos rituales listos para el sacrificio animal que debía acompañar la ceremonia. El magistrado encargado del asunto era un hombre llamado Marcelo, conocido por su rigidez en hacer cumplir las leyes religiosas. Cuando Martina fue conducida ante el altar, la miró con desprecio mal disimulado. «Esta es tu última oportunidad», dijo con voz que resonó en todo el templo. «Arrodíllate ante Diana, ofrece el incienso, pronuncia las palabras de honor a la diosa, salva tu vida y tu honor». Martina observó la estatua. Era hermosa en su forma, obra maestra de algún escultor griego traído a Roma siglos atrás, pero era solo piedra. Piedra tallada con maestría, pero piedra al fin. No podía escuchar, no podía amar, no podía salvar. Se arrodilló, pero no ante Diana. Se arrodilló ante su Dios, el Dios vivo que había creado el mármol y al escultor y a la propia Diana que los romanos adoraban. Y comenzó a orar en voz alta. Oró pidiendo que Dios mostrara su poder. Oró para que todos los presentes pudieran ver la diferencia entre los ídolos muertos y el Dios viviente. Oró con una intensidad que hizo que su voz llenara todo el templo, silenciando los murmullos de la multitud. Y entonces ocurrió algo que nadie podía explicar completamente. Algunos testigos juraron que vieron un temblor sacudir el edificio. Otros dijeron que escucharon un sonido como de trueno, aunque el cielo estaba despejado. Lo que todos vieron fue la estatua de Diana tambalearse en su pedestal, inclinarse como si una mano invisible la empujara, y finalmente desplomarse con un estruendo que resonó por toda Roma. El mármol se hizo pedazos al chocar contra el suelo del templo. Los sacerdotes gritaron horrorizados. La multitud retrocedió en pánico. Algunos corrieron hacia las salidas, convencidos de que los dioses estaban mostrando su ira. Solo Martina permaneció inmóvil, todavía arrodillada, con los ojos cerrados y las manos juntas, completamente en paz. La noticia del incidente se extendió por Roma como una ola imparable. Cada persona que la contaba añadía sus propios detalles, amplificaba lo sucedido, lo interpretaba según sus propias creencias. Para algunos, era prueba de que los cristianos usaban magia oscura. Para otros, era señal de que los viejos dioses estaban débiles y los nuevos tiempos llegaban. Para los cristianos que lo escucharon, era confirmación de que Dios protegía a los suyos. El emperador estaba furioso. El incidente lo había hecho quedar mal ante los sacerdotes paganos que eran importantes para mantener el apoyo tradicional al trono. Había que restaurar el orden, demostrar que Roma seguía siendo fuerte, que ninguna superstición extranjera podía desafiar la autoridad del Estado. Ordenó que Martina fuera llevada a un lugar apartado del palacio imperial y que allí se le aplicaran métodos más severos hasta que cediera o muriera. Ya no se trataba de persuadirla, se trataba de quebrantarla. Los días que siguieron fueron de una dificultad que las palabras apenas pueden describir. Martina fue sometida a pruebas que habrían destrozado a la mayoría de las personas. Los encargados de aplicar estos rigores eran hombres endurecidos por años de hacer este trabajo, acostumbrados a ver a la gente quebrarse, a escuchar súplicas desesperadas, a presenciar el momento en que el espíritu finalmente se rendía. Pero Martina los desconcertaba. Soportaba cada prueba con un silencio que no era de resignación, sino de fortaleza interior. Sus labios se movían constantemente en oración, aunque ya no tenía voz para pronunciar las palabras en voz alta. Sus ojos permanecían fijos en algún punto más allá de la habitación, como si estuviera viendo algo invisible para los demás. Uno de los hombres encargados, un veterano de las legiones que había visto morir a cientos de personas en campos de batalla, se detuvo un día y simplemente se negó a continuar. «Hay algo en esta muchacha», dijo a sus compañeros, «algo que no entiendo, pero que me da miedo tocar». Otro de ellos, más joven y menos experimentado, se acercó a Martina una noche cuando los demás dormían. Le llevó un poco de agua fresca y pan. «¿Qué te da esa fuerza?», le preguntó en voz baja. Martina lo miró con ojos que brillaban incluso en la oscuridad de la celda. Con voz apenas audible respondió:
no es mi fuerza, es la fuerza de Cristo que vive en mí. Él sufrió más que yo. Él me sostiene ahora. El hombre se alejó temblando. Y según se dice, días después buscó a los cristianos de Roma para saber más sobre ese Cristo que daba tal poder. Los magistrados intentaron otro enfoque. Trajeron a la celda a una mujer llamada Claudia, conocida por su habilidad para persuadir a los prisioneros. Era una antigua cristiana que había apostatado bajo presión y ahora trabajaba para las autoridades intentando convencer a otros de hacer lo mismo. Claudia se sentó junto a Martina y le habló con voz suave y razonable. Le dijo que ella entendía la fe, que había pasado por lo mismo, pero que había llegado a comprender que Dios no pedía sacrificios innecesarios, que se podía servir a Dios en el corazón mientras se cumplía externamente con lo que el Estado requería, que la vida era un don precioso que no debía desperdiciarse. Martina la escuchó con compasión. Cuando Claudia terminó, le tomó las manos con ternura y le dijo: «Hermana, entiendo tu dolor. Sé que hiciste lo que creíste necesario para sobrevivir, pero yo no puedo seguir ese camino, no porque me crea mejor que tú, sino porque Cristo me ha dado una gracia que debo honrar. Él no me pide que muera por orgullo, sino que viva por amor hasta el final, sea cual sea ese final». Claudia salió de la celda llorando. Se dice que más tarde buscó reconciliarse con la comunidad cristiana, arrepentida de su apostasía. Finalmente, el emperador decidió que el asunto debía terminar. Martina sería ejecutada públicamente. Se le daría la dignidad de una muerte rápida, propia de su rango noble, la decapitación. Sería una advertencia para otros cristianos de alta cuna, pero también sería el fin de un caso que se había prolongado demasiado y generado demasiadas controversias. La noticia llegó a Martina una tarde fría de enero. El funcionario que se la comunicó esperaba ver miedo, desesperación, quizás un último intento de negociación. Pero Martina simplemente asintió con calma y pidió permiso para orar. Le dieron unas horas. Martina las pasó en silencio, arrodillada en su celda, en un diálogo interior con su Dios que nadie más podía escuchar. No pidió ser salvada del destino que le esperaba. Pidió solo fuerza para los últimos pasos, gracia para testificar hasta el final, paz para enfrentar el momento con dignidad. Y agradeció por la vida que había tenido, por los años de búsqueda que la habían llevado a Cristo, por la comunidad de hermanos que había conocido, por cada momento de alegría y de sufrimiento que la había moldeado. Agradeció por ser considerada digna de morir por aquel que había muerto por ella. La mañana de la ejecución amaneció gris y fría. Un viento helado soplaba desde las colinas, trayendo consigo el olor a tierra húmeda y a lluvia próxima. Condujeron a Martina a través de las calles de Roma hacia un lugar llamado los Montes Martios, en las afueras de la ciudad, donde tradicionalmente se realizaban las ejecuciones. Una multitud se había reunido, como siempre ocurría en estos casos. Roma nunca perdía el gusto por los espectáculos públicos, fueran juegos en el circo o ejecuciones en las afueras. Pero esta multitud era diferente. Había menos gritos, menos burlas. Algo en la historia de aquella joven noble que había preferido morir antes que traicionar su conciencia había tocado algo en el pueblo romano. Entre la multitud, escondidos con cuidado, estaban muchos cristianos. Habían venido a acompañar a su hermana en sus últimos momentos. No podían proclamar su fe abiertamente sin arriesgarse a compartir su destino, pero podían estar allí, orando en silencio, sosteniendo a Martina con su presencia invisible. Martina caminaba despacio. Su cuerpo había soportado tanto que cada paso requería un esfuerzo consciente, pero mantenía la cabeza erguida. En su rostro había una paz que muchos de los presentes jamás habían visto en alguien caminando hacia su muerte. Cuando llegaron al lugar designado, le permitieron unos momentos para prepararse. Martina se arrodilló en la tierra fría y húmeda. Levantó los ojos al cielo gris y oró una última vez, esta vez en voz audible, para que todos pudieran escuchar.
Padre Celestial, dijo con voz clara que el viento llevó a través de la multitud. Te agradezco por tu amor infinito. Te agradezco por llamarme a seguirte. Te agradezco por sostenerme en estos días difíciles. Recibe ahora mi espíritu y perdona a aquellos que hacen esto, porque no saben lo que hacen. Luego se volvió hacia los cristianos que sabía estaban allí aunque no pudiera verlos entre la multitud. Hermanos míos, dijo, no estén tristes por mí. Yo voy a nuestro hogar verdadero, voy al encuentro de Cristo, que me ha amado desde antes de que yo naciera. Permanezcan firmes en la fe. Ámense unos a otros como Él nos amó. El sufrimiento de este momento no es nada comparado con la gloria que nos espera. El verdugo se acercó. Era un hombre joven, y en su rostro había una tensión inusual. Nunca había ejecutado a alguien que pareciera ir a la muerte con tanta serenidad, casi con alegría. Le temblaban las manos mientras empuñaba la espada. Martina se colocó en la posición requerida. Inclinó la cabeza, dejando expuesto su cuello delgado. Cerró los ojos, y en sus labios se formó una última palabra, apenas un susurro, que solo el viento escuchó Jesús. El golpe fue rápido. En un instante, el espíritu de Martina dejó su cuerpo quebrantado y voló hacia aquel que la había llamado, hacia aquel por quien había vivido y muerto. Cuentan las crónicas que en el momento de su muerte, varios de los soldados presentes cayeron de rodillas. Uno de ellos, un centurión veterano llamado Cayo, se convirtió al cristianismo ese mismo día, diciendo que había visto algo en la muerte de aquella joven, que ninguna filosofía, ni ningún dios romano, había podido mostrarle la prueba de que el amor era más fuerte que la muerte. El cuerpo de Martina fue recogido por sus hermanos cristianos y llevado a las catacumbas para recibir sepultura digna. La enterraron con las oraciones y los cantos de la comunidad, junto a otros mártires que habían dado testimonio de su fe con sus vidas. La noticia de su muerte se extendió por todas las comunidades cristianas del imperio. Su historia fue contada en Alejandría y en Antioquía, en Éfeso y en Corinto, en Cartago y en Hispania. En cada lugar, cristianos que enfrentaban sus propias pruebas encontraban fuerza al recordar a aquella joven romana que había permanecido fiel hasta el final. Los años pasaron. Roma cambió. Las persecuciones continuaron de manera intermitente, pero cada vez más cristianos se mantenían firmes, inspirados por testimonios como el de Martina. Y finalmente, en el siglo IV, llegó el día en que el cristianismo fue legalizado y luego se convirtió en la religión oficial del imperio. Cuando eso ocurrió, los cristianos de Roma construyeron una iglesia sobre el lugar donde Martina había sido sepultada. Con el tiempo, esa iglesia se convirtió en un lugar de peregrinación, donde personas de toda Italia venían a orar y a recordar a la joven mártir. La iglesia todavía existe hoy, 1800 años después. Se alza en el foro romano, rodeada de las ruinas de aquel imperio que intentó destruir la fe de Martina, pero que finalmente fue transformado por esa misma fe. Es un testimonio silencioso pero elocuente de que el poder del amor es más duradero que el poder de la espada. La historia de Santa Martina nos habla desde la distancia de los siglos, con una voz que sigue siendo relevante. No muchos de nosotros enfrentaremos el martirio físico. No tendremos que elegir entre quemar incienso ante un ídolo o perder la vida. Nuestras pruebas son diferentes, más sutiles quizás, pero no menos importantes. Martina nos muestra que la fe auténtica no es un barniz decorativo que añadimos a nuestras vidas. Es el centro desde el cual todo lo demás toma sentido y dirección. Es aquello por lo que vale la pena renunciar a cualquier otra cosa si fuera necesario. Ella pudo haber vivido cómodamente. Pudo haber disfrutado de su riqueza, de su posición social, de todos los placeres que el mundo romano podía ofrecer. Nadie la habría culpado por elegir ese camino. Era el camino esperado, el camino sensato según la lógica del mundo. Pero Martina había descubierto algo más valioso que todo eso. Había descubierto un amor que transformaba todo, una verdad que iluminaba cada rincón oscuro de la existencia, una esperanza que ninguna circunstancia podía destruir. Y una vez que encontró eso,
todo lo demás palideció en comparación. Su generosidad radical con los pobres no era un deber pesado que cumplía a regañadientes. Era la expresión natural de un corazón que había sido amado generosamente y que desbordaba ese amor hacia otros. Su firmeza ante las amenazas no era obstinación o fanatismo. Era la coherencia de alguien que había encontrado aquello por lo que valía la pena vivir y, si era necesario, morir. Hay algo profundamente conmovedor en el hecho de que Martina muriera tan joven. 16 años es apenas el umbral de la vida adulta. Tendría que haber tenido décadas por delante. Tendría que haber conocido el amor romántico, la maternidad, la madurez, la vejez. Tendría que haber visto crecer a sus hijos y a sus nietos. Todo eso le fue arrebatado. O más exactamente, ella lo entregó voluntariamente porque encontró algo que valoraba más. Y sin embargo, su vida no fue truncada, fue completada. Vivió solo 16 años, pero los vivió con una intensidad y una plenitud que muchos no alcanzan en 80. Cada día de esos últimos años estuvo lleno de significado, de propósito, de amor. No desperdició ni un solo momento en cosas vacías. Cuando enfrentó la muerte, no lo hizo con amargura por todo lo que dejaría sin experimentar. Lo hizo con la paz de quien ha cumplido con su propósito, de quien ha corrido su carrera y la ha terminado bien. La alegría que caracterizaba a Martina es particularmente notable. Los testimonios de quienes la conocieron hablan una y otra vez de su alegría, incluso en medio de circunstancias difíciles. No era una alegría superficial o forzada, era la alegría profunda de quien ha encontrado el tesoro escondido del que habla el Evangelio, aquel tesoro por el cual vale la pena vender todo lo demás. Esta alegría la sostuvo cuando su familia la rechazó, la sostuvo cuando fue arrestada y juzgada, la sostuvo incluso en los momentos más difíciles de sus últimos días, porque era una alegría que no dependía de las circunstancias externas, sino que brotaba de una fuente interior inagotable, el amor de Dios. En nuestro tiempo, buscamos la alegría en tantos lugares, en el éxito profesional, en las relaciones, en el entretenimiento, en las posesiones materiales. Y todas estas cosas pueden traer momentos de felicidad, pero ninguna de ellas ofrece la alegría profunda y permanente que Martina encontró. Esa alegría solo viene cuando arraigamos nuestra vida en algo más grande que nosotros mismos, cuando encontramos un amor que no depende de nuestro desempeño ni puede ser arrebatado por las circunstancias. Esa es la alegría que Martina quiere compartir con nosotros a través de su historia. También es importante recordar que el testimonio de Martina no terminó con su muerte. En realidad, apenas comenzaba. Su historia inspiró a innumerables personas en los siglos siguientes. Cristianos que enfrentaban persecuciones encontraban valor al recordarla. Jóvenes que luchaban con decisiones difíciles sobre su fe encontraban claridad en su ejemplo. Incluso después de que las persecuciones terminaran, su historia siguió siendo relevante. Porque siempre hay momentos en que debemos elegir entre la verdad y la conveniencia, entre la fidelidad y la aceptación social, entre lo que sabemos que es correcto y lo que es fácil. Martina nos recuerda que esas elecciones importan, que la integridad tiene un valor que trasciende nuestras vidas individuales, que cuando permanecemos firmes en lo que creemos, incluso cuando es difícil, estamos contribuyendo a algo mucho más grande que nosotros mismos. Las semillas que ella plantó con su testimonio dieron frutos que nunca vio, pero que todavía perduran. Ese es el misterio hermoso de una vida vivida con fidelidad. Nunca sabemos completamente el impacto que tendrá, las vidas que tocará, las historias que inspirará. Cuando pensamos en los mártires, a veces los idealizamos tanto que los volvemos irreales, como si fueran superhéroes de la fe que vivían en una dimensión diferente a la nuestra. Pero Martina era profundamente humana. Tenía miedos como todos nosotros. Sentía el dolor físico como cualquier persona. Valoraba la vida y sus posibilidades.
La diferencia no estaba en que fuera inmune al sufrimiento o al miedo. La diferencia estaba en que había encontrado algo que amaba más que su propia comodidad o seguridad. Había encontrado una verdad por la que valía la pena vivir, y por lo tanto, por la que valía la pena morir si era necesario. Eso está al alcance de todos nosotros. No requiere capacidades especiales ni una personalidad particularmente heroica. Requiere solo una cosa: buscar sinceramente la verdad, y cuando la encontremos, abrazarla con todo nuestro ser. Martina buscó con sinceridad. Las preguntas que hacía de niña no eran solo curiosidad intelectual, eran el anhelo profundo de un corazón que buscaba significado, que no se conformaba con respuestas vacías, que quería algo real y verdadero en que apoyar su vida. Y cuando encontró esa verdad en Cristo, la reconoció inmediatamente. No necesitó años de estudio teológico ni de pruebas filosóficas. Su corazón reconoció el amor cuando lo encontró y se entregó a él completamente. La noche se hace más profunda ahora y es tiempo de recoger los hilos de esta historia. Santa Martina vivió hace casi 1800 años en un mundo muy diferente al nuestro. Las calles que caminó han cambiado. El imperio que la condenó hace mucho que cayó. Incluso la lengua que hablaba ya no se usa en las conversaciones cotidianas. Pero el corazón humano no ha cambiado. Las preguntas que Martina se hacía son las mismas que nos hacemos nosotros. ¿Qué hace que la vida valga la pena? ¿Existe algo por lo que merezca la pena entregarlo todo? ¿Cómo encontramos paz en medio de un mundo incierto? ¿Qué permanece cuando todo lo demás se desvanece? Martina encontró sus respuestas, y su vida, breve pero intensa, nos ofrece pistas para encontrar las nuestras. Nos muestra que la búsqueda sincera es recompensada, que el amor verdadero existe y puede encontrarse, que la fidelidad a la verdad, aunque sea costosa, trae una paz profunda, que la vida tiene un significado que trasciende nuestros años en este mundo. Mientras cerramos los ojos esta noche, podemos llevar con nosotros la imagen de aquella joven romana de pie ante el tribunal, con las cadenas en las muñecas pero el espíritu completamente libre. Podemos llevar su ejemplo de búsqueda apasionada, de generosidad radical, de fidelidad inquebrantable, de alegría que brota de lo profundo. Y podemos descansar en la misma paz que la sostuvo a ella, la certeza de que somos amados por un amor que ninguna circunstancia puede cambiar, que caminamos hacia un hogar que ningún poder puede destruir, que nuestra vida tiene un significado eterno, aunque nuestros días sean breves. Oración final. Santa Martina, joven mártir de Roma, tú que conociste el peso de las cadenas y la libertad del alma, acompáñanos en el silencio de esta noche. Tú que siendo tan joven descubriste la sabiduría que muchos buscan toda una vida sin encontrar, ayúdanos a reconocer la verdad cuando se cruce en nuestro camino y danos el valor de no dejarla ir por miedo o por buscar la aprobación del mundo. Tú que entregaste tu herencia a los necesitados sin guardar nada para ti misma, enséñanos la alegría de dar sin calcular, de amar sin medir, de servir sin esperar recompensa. Libéranos de la esclavitud de la avaricia y del apego excesivo a las cosas que pasan. Tú que permaneciste firme cuando todos te pedían que cedieras, intercede por nosotros cuando nuestra fidelidad sea puesta a prueba, cuando las voces del mundo nos inviten a negociar nuestros principios, a guardar silencio sobre lo que creemos, a elegir la comodidad sobre la verdad. Ayúdanos a recordar tu ejemplo, tú que soportaste pruebas tan difíciles con una paz que asombraba a quienes te rodeaban. Ruega por nosotros en nuestros propios momentos de dificultad. Enséñanos que el sufrimiento aceptado con amor no nos destruye sino que nos transforma, que las pruebas pueden ser oportunidades para crecer en fortaleza interior y en confianza en Dios. Tú que amaste tanto a Cristo que lo preferiste sobre todos los honores y placas del mundo, ayúdanos a amarlo también nosotros, no con un amor tibio o a medias, sino con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Tú que ahora descansas en la gloria eterna junto al esposo que elegiste,
intercede para que nosotros también permanezcamos fieles en nuestro camino. Ayúdanos a recordar que esta vida es un viaje, no el destino final, que el dolor es pasajero pero el amor permanece, que las cosas visibles son temporales, pero las invisibles son eternas. Santa Martina, Virgen y mártir, mientras nos entregamos al descanso de esta noche, confiamos en tus oraciones. Pide por nosotros la gracia de la búsqueda sincera, de la generosidad radical, de la fidelidad gozosa, de la paz profunda que el mundo no puede dar ni quitar. Y cuando llegue nuestra propia hora de partir de este mundo, intercede para que nosotros también podamos decir con confianza: voy a mi hogar verdadero, al encuentro de aquel que me amó primero y me ha sostenido siempre. Que tu ejemplo nos acompañe no solo esta noche, sino todos los días de nuestra vida. Que tu intercesión nos fortalezca en nuestras debilidades, que tu alegría nos inspire en nuestras tristezas, que tu fidelidad nos guíe en nuestras dudas, y que un día, por la gracia de Dios y por tu intercesión, podamos reunirnos contigo en la presencia del Padre, junto con todos los santos y mártires, para alabar y dar gracias por toda la eternidad. Amén. Que descanses en paz profunda esta noche, sabiendo que la historia de Santa Martina no es solo un relato del pasado lejano, es una invitación siempre vigente a vivir con autenticidad, con generosidad, con fidelidad a lo que es verdadero y eterno. Es un recordatorio de que cada vida, por breve que sea, puede brillar con una luz que atraviesa los siglos cuando se vive por algo más grande que uno mismo. Si esta historia ha tocado tu corazón y deseas continuar este viaje a través de las vidas de los santos, te invito a explorar otras historias en este canal. Cada santo tiene su propia luz que compartir, su propio testimonio de cómo el amor de Dios transforma vidas ordinarias en extraordinarias. Que Santa Martina de Roma acompañe tus sueños y te despiertes mañana con algo de su paz, de su alegría, de su amor inquebrantable. Descansa bien. Buenas noches.